esta vez le armé el webinar de una manera más dinámico, más divertido, por así decirlo, para que no sea tan plomo, ¿no? Así que, bueno, veo acá a algunos de mis compañeros, que son compañeros míos del Salón de Arquitectura, me pone contentos verlos, como Ana Yancy, Claudia, Julián, el tocayo. Así que, bueno, nada, era para saludarlos y, bueno, darles la bienvenida a este pequeño webinar, que básicamente tiene que ver más con experiencias mías. ¿Sí? No es que yo tenga un doctorado en proactividad, ni mucho menos. Entonces, todo lo que yo voy a compartirles acá es todo en base a mi experiencia y en lo que poder compartirles, poder compartirles a ustedes lo que me ha servido a mí, para ver si a ustedes también les puede llegar a servir, ¿no? Entonces, bueno, para empezar, como en la conferencia del miércoles, ustedes tienen que saber quién les está dando esta conferencia y por qué yo, ¿no? ¿Por qué no me la da un profesional en el tema? Bueno, primero yo soy Julián Pérez, como ya saben. Soy argentino, vivo acá en Panamá ya hace 9 años. Estudio arquitectura en la Universidad Interamericana de Panamá y, bueno, me considero un estudiante proactivo, no me puedo quedar quieto por ningún lado, pero eso en parte es positivo. También tiene su parte negativa que ya después vamos a ir viendo, pero bueno, estudio, como les dije, en la Interamericana, estoy en cuarto año, tengo 22 años, y bueno, a lo largo de mi carrera he desarrollado una infinidad de cosas que me han ayudado, digamos, como para saber cómo, no saber, pero digamos, como para ir teniendo tips de cómo ser proactivo, ¿no? Entonces, ya metiéndonos de lleno, esta conferencia, antes de comenzar, les quiero comentar de que a la mitad de la conferencia va a haber una ronda de preguntas y al final de la conferencia también, por si los que no puedan preguntar a la mitad puedan hacerlo al final y viceversa también. Entonces, igual de todas maneras, como ya saben, está el grupo ahí de WhatsApp. Los que no estén en el grupo de WhatsApp me pueden escribir por fuera, sin problema, y podemos aclarar algunas dudas. Entonces, la proactividad. ¿Y qué es la proactividad? Básicamente, yo lo voy a explicar todo con mis palabras, como dije. La proactividad no es más que desarrollarse y que tratar de superarse uno mismo, ¿no? En cuanto a mi vida profesional, puede ser mi vida profesional, estudiantil o de diversión, lo que a ustedes les guste más, ¿no? Esta conferencia no está cerrada solamente, está enfocada en parte para la arquitectura, porque bueno, yo soy estudiante de arquitectura, pero si hay gente, hay estudiantes o gente que no tenga nada que ver con la arquitectura, también les puede servir este compartir, digamos, de conocimientos o de experiencias, mejor dicho. Entonces, para empezar, voy a mostrar acá una serie de renders y una serie de trabajos míos que me van a servir de apoyo como para explicar cómo ha sido mi desarrollo en cuanto a la etapa estudiantil y que vengo teniendo, ¿no? Porque no me he graduado todavía. Estoy todavía en esa lucha. Si Dios quiere, el año que viene ya estaré saliendo de la universidad. Así que bueno, empecemos. Yo como les dije, voy a compartir una serie de renders que me van a servir para ir explicando renders y dibujos, hay diferentes cosas que me van a servir para ir explicando la conferencia. La conferencia no es muy larga, sinceramente no la quiero estirar mucho porque es un tema que no puede ser, que puede no ser divertido, sin embargo es productivo el tema. Así que bueno, empezando con el concepto, que es la proactividad, como les dije, no es más que la superación que tiene cada uno con el tema que quiera sobre su desarrollo, ¿no? Ustedes tienen que empezar preguntándose cuántos arquitectos se gradúan al año en Panamá. Yo no tengo el número exacto, pero estoy seguro que son bastantes, porque no solamente tenemos universidad acá en la ciudad, sino que en el interior también hay su par de graduados de arquitectura, y estoy seguro de que no son pocos. Ahora, la pregunta que se tienen que hacer ustedes también es, ¿cuántos de esos arquitectos realmente son proactivos? ¿Cuántos no? La diferencia entre un
uno tiene más a lo que profesional, en cuanto a proactividad, pueden llegar a ser lo mismo, porque una persona proactiva versus no proactiva tienen sus diferencias. Ojo, hay que hacer la aclaración de que ninguno es mejor que el otro. Cada uno tiene sus pros y sus contras, y ahora de a poco vamos a ir viendo cuáles son los pros y contras que tenemos que tener en cuenta, porque si no sabemos balancearnos en cuanto a la proactividad, puede afectarnos al final, ¿no? Entonces, también, digo, ustedes nosotros, porque yo también me incluyo, nosotros cuando somos estudiantes, o destacamos o no destacamos. Y ahí está la diferencia entre el estudiante que es proactivo y que no es proactivo. Ojo, se puede destacar sin ser proactivo haciendo cosas que no son las que estamos intentando, digamos, visualizar con este webinar, pero a lo que estamos enfocando es a la proactividad. La pasión por lo que se hace es una parte muy, muy importante dentro de todo este tema de la proactividad, porque si uno yo creo que cada uno de ustedes lo tiene bien claro, ¿no? Si uno no tiene claro, o sea, no estás estudiando algo que te apasione, es muy difícil que el día de mañana te destaques en algo que realmente no le estás dando mucho valor, ¿no? Entonces es importante también tener claro ese tema. Yo tengo muchísimos compañeros, muchísimos amigos, compañeros de secundaria, de primaria, que han escogido una carrera universitaria sin ellos querer, sino por presión de los padres o demás. Claro, entonces cuando a ellos les toca hacer o trabajar en su vida estudiantil, no la desarrollan de la mejor manera porque no es algo que ellos quisieran estudiar. En mi caso, personalmente, escogí, bueno, yo al principio iba a empezar a estudiar diseño industrial, acá como el tocayo Julián que me está escuchando. Yo iba a empezar a estudiar diseño industrial, pero una cosa llevó a la otra y al final terminé estudiando arquitectura. Siempre estuve muy ligado al diseño y siempre fue algo que me apasionó muchísimo. Sin embargo, bueno, al final terminé estudiando arquitectura y me terminé enamorando de la arquitectura. A veces me hago llamar un adicto a la arquitectura porque es impresionante lo que me gusta. Pero acá lo importante es determinar de que ustedes tengan una pasión, digamos, por lo que están haciendo. Ya sea su trabajo, ya sea su etapa estudiantil, puede servirle para las diferentes áreas. Si uno hace, creo que como les dije, todos estamos claros en este sentido. Pero si hacemos algo que nos gusta, lo vamos a hacer bien, ¿sí? Esta etapa yo la dividí en tres partes. La primera es la parte conceptual, digamos, la parte técnica de cómo o qué es la proactividad. La segunda es la parte en cómo desarrollar la proactividad, porque son dos cosas distintas. Saber qué es proactividad y desarrollarla son dos cosas que no tienen nada que ver. Y la tercera parte que tiene que ver con cómo ejecutar la proactividad. Entonces, en este primer punto que acabamos de tocar, que fue el más corto, vimos acerca de qué es la proactividad y cómo desarrollarla. Vamos a verla ahora. Entonces, para empezar esta parte de cómo desarrollar la proactividad, tenemos que tener en cuenta, creo que la parte más importante en todo esto son las proyecciones a futuro. Las proyecciones a futuro, si uno no tiene, digamos, un objetivo en cuanto a claro, si uno no tiene el objetivo al cual quiero llegar, es muy difícil empezar a haber hecho el camino, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar arquitectura, bueno, el primer año, al mes creo que de entrar a estudiar arquitectura, yo ya me había metido en la Asociación de Estudiantes de Arquitectura, lo cual inculco a si alguno de ustedes está estudiando y tiene la oportunidad de entrar a una asociación, es una actividad que los va a ayudar muchísimo para su desarrollo estudiantil / profesional, porque tiene que ver mucho con el entorno real, digamos, de la arquitectura, tienes contacto directo con arquitectos, bueno, demás. Es un tema para otra conferencia, pero creo que es algo que tengo que aclarar e inculcar el tema de meterse a una asociación. No es obligatorio, obviamente. Para ser proactivo no hay un manual de vida que nos dé Dios donde diga, bueno, para ser proactivo tienes que cumplir estas reglas. Pero como les dije al principio, yo comparto desde la parte personal.
Las proyecciones, como decía, proyecciones a futuro son importantísimas porque esos son los que nos va a definir a dónde vamos a llegar. Yo cuando empecé a estudiar arquitectura, yo me acuerdo haber hablado con mis padres comentarles a dónde yo quería llegar. Yo en la escuela era un desastre, en secundaria eh, mis notas eran malas, la disciplina peor, pero bueno, creo que parte de la madurez es cuando uno empieza a desarrollar este tipo de cosas, ¿no? Es importante aclararlo porque y quizás hay algún estudiante o alguien que diga, no, pero yo siempre fui un desastre, en la escuela fui un desastre, ahora en la vida estudiantil universitaria también soy un desastre y no puedo crecer. Y eso no es así. Acuérdense que la proactividad no es algo que venga hereditariamente, sino que es algo que se va desarrollando según, como les dije, la pasión con la que estudiamos lo que estamos estudiando o hacemos lo que hacemos, y con los objetivos o las proyecciones a futuro que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con el tema de la asociación, pasó después de entrar, yo entré en la parte de la comisión de diseño gráfico y demás, y después terminé como vicepresidente por un tema ahí que tuvimos entre la asociación, y después como presidente por un tema de estatutos. Estando como vicepresidente, también creo que puede servir como material para comentarles por aquí, de que cuando yo entré como vicepresidente, yo dije, wow, tengo casi el control, digamos, de una asociación, de una facultad, de una universidad grande acá en Panamá. Entonces era una presión grande, ¿no? Creo que eso es normal sentirlo. Si alguno de ustedes el día de mañana siente algo así, es normal, ¿no? No es que está mal. Sin embargo, creo que uno tiene que también pensar en que es capaz de superarlo. Yo tuve muchos miedos en mi vida, uno de ellos grandes fue ese, el hecho de desarrollarme como vicepresidente en una carrera en la que, como les digo, había una presión de que tenía el control o casi control sobre la asociación de una facultad, ¿no? Y después, cuando pasé a presidente fue peor porque era como que ya ahí sí ya tenía el control total, tipo de lo que era la asociación. Entonces, digo, es importante recalcarlo porque quizás hay estudiantes, y yo me incluyo, tuve miedo al principio, pero digo, si uno está claro cuáles son los objetivos, como bien dije al principio, no creo que haya mayor problema en ese sentido. ¿Qué he hecho yo para ser proactivo? Bueno, yo básicamente me he metido en todo lo que puedo, creo que lo he dicho al principio, creo que eso ayuda mucho. Bueno, en realidad la pregunta no es qué he hecho yo, qué estoy haciendo, porque yo estoy estudiando actualmente y estoy trabajando, digamos, como para seguir siendo proactivo. Como le he dicho, me he metido en millón y una cosas, les puedo decir a mis compañeros, mis conocidos, les pueden decir que estoy metido en cualquier cosa. Lógico, siempre buscando que sea algo productivo, ¿no? Porque si también uno se mete en actividades que no son de suma importancia, digamos, para su formación, hay que ver y evaluar las diferentes cosas, ¿no? Así que, bueno, en esta primera parte le doy la palabra a Clemente para ver si alguno tiene alguna pregunta y después seguimos. Sí, como saben, pueden dejar las preguntas por medio del chat de Zoom o por el chat de WhatsApp, e incluso para hacer un poco más dinámico y entretenido, los que quieran pueden hacer las preguntas prendiendo su cámara y su micrófono. Ya ustedes nos indican por el chat, nos escriben su pregunta y a su vez nos escriben si quieren hacer la pregunta personalmente a Julián. O si no, de igual forma, solo escriben su pregunta y nosotros entenderemos que deberemos leerla. Así que vamos a ir esperando sus preguntas, sus redacciones, y vamos a destinar unos 5 minutos para ello, para que empiecen a escribir. Pueden hacerlo como dice bien Clemente ahí, pueden hacerlo desactivan el micrófono y hablamos como si fuera una conversación normal. De hecho, si tienen algún tema que discutir o algo que refutar sobre lo que he hablado, bienvenido, ¿no? O sea, tenemos una pregunta de Kevin Hill. Bien. Él
te pregunta si tienes alguna meta luego de terminar la licenciatura. Luego de terminar la licenciatura, ok. Bueno, Kevin, gracias por tu pregunta. Bueno, metas tengo muchísimas, sinceramente. Creo que una persona, como les dije, proactiva debe tener proyecciones a 1, 2, 3, 4, 5 años, y etcétera, etcétera, ¿no? Entre las mías, si te interesa saber detalles, después hablamos mejor en privado, ¿no? Pero te los comento por encima. Bueno, bueno, ahora actualmente tengo el tema de la tesis encima, que es un peso grande que tengo que afrontar porque, saben, como todos saben, es un tema de investigación muy largo y demás. Pero bueno, una vez que termine la licenciatura, yo tengo pensado viajar. Me gustaría pegarme un buen viaje sin tener nada que ver con arquitectura ni nada de eso, porque creo que la parte personal de uno también influye mucho en la vida profesional de uno también. Entonces, como primer punto, bueno, viajar, después del viaje hacer algún tipo de maestría. No tengo muy claro todavía el tema, o el tema el tema de la maestría, a eso me refiero. Y luego, bueno, volver, volver a Panamá o quedarme en el lugar donde haya estado viajando y donde me haya gustado estar, para, bueno, empezar a cumplir la función como arquitecto. Quisiera aprovechar yo para hacerte una pregunta, ya que tocaste el tema de la asociación y de tu experiencia Sí. en ella. eh, Tal vez tengamos como diferentes puntos de vista o experiencias, o tal vez incluso la misma, pero quiero preguntarte que cuando tú llegaste a meterte en la asociación e incluso a ser presidente, ¿tú tenías previsto eso cuando te metiste en la carrera? ¿O eras un estudiante, digamos, aéreo al inicio y luego fue que te fue gustando el tema de las actividades y eso? Bueno, sí, yo cuando entré, no, realmente no. Cuando entré a la asociación, eh, yo tenía como proyección, como una de esas proyecciones que les comento, llegar a ser presidente en algún momento, pero no tan rápido como lo fue. Creo que fue más rápido de lo normal, eh, pero creo que estuve preparado para cuando me tocó realizar la función de presidente. Que bueno, sí, la verdad, por mi parte, evidentemente cuando entré a la carrera, lo último que pensaba era en estar en una asociación e incluso ser presidente. Así que gracias por tu respuesta, Julián. Seguimos con la siguiente. Te pregunta tu tocayo. Él te dice, tengo una pregunta. Todos sabemos que no siempre la profesión que uno elige es color rosa, pero ¿cómo haces para mantenerte firme y haciendo de todo cuando las cosas se ponen difíciles? Ok, buena pregunta, Jules. Bueno, es realmente, como vos decís, yo he tenido momentos muy difíciles en la carrera en la que he dicho por qué me metí en esta carrera. Creo que cada uno de ustedes se ha planteado lo mismo. Y bueno, al haberse metido en una carrera tan complicada, estos temas de crisis dentro de la carrera creo que no son nada raros. ¿Y cómo hago para mantenerme firme? Bueno, creo que eso tiene mucho que ver con la proactividad y la pasión con la que hago las cosas, ¿no? Creo que la pasión con la que hago las cosas hacen que los trabajos sean, entre comillas, buenos, y me ayuden a estar orgulloso de cada uno de ellos, ¿no? Y ese orgullo quizás es el que me ayuda a mantenerme firme para hacer las cosas cuando se ponen difíciles. Muy bien. La siguiente pregunta es de David Bustamante. Él pregunta que ¿cómo te inspiras para realizar tus proyectos? Bueno, inspiraciones, hay un montón, ¿no? Creo que la inspiración mayor es la pasión con la que uno hace las cosas y en lo que se basa uno para hacer las cosas. Yo he tenido, como dije en la conferencia del miércoles, no sé si estuvieron algunos de aquí, eh, estuve en diferentes talleres y tenido diferentes experiencias que me han ayudado a inspirarme en diferentes tipos de cosas. Yo no sé si tu pregunta va más para el tema del diseño o más para poder desarrollar efectivamente el proyecto. Voy a responder las dos por las dudas. En cuanto a diseño, bueno, eso tiene mucho que ver con el proyecto en sí y para quién está dirigido. Acuérdense acuérdense, no, les comento
mi opinión. Cada proyecto tiene una serie de parámetros específicos que son para proyectos específicos. No podemos, en internet hay muchísimo esto de que vendo planos para la casa, para hacer una casa. Además, ¿no? Los métodos constructivos en diferentes países son diferentes. El para quién está diseñada la casa es totalmente diferente. No es lo mismo diseñar para un artista que para un músico, por ejemplo. Son lo mismo, básicamente, pero para un pintor, para un músico. Entonces, depende mucho de eso, ¿no? En cuanto al diseño. Y en cuanto a la inspiración para desarrollar bien el proyecto, tiene que ver con lo que respondí la pregunta anterior, es la pasión que yo le meto a las cosas para hacerlas, y lo que me guste a mí la carrera como para poder desarrollar el proyecto. Bien, seguimos con Tomás. Tomás pregunta y tiene la duda de cómo fue tu experiencia como presidente de la AEARCO IP. Esa es buena pregunta. La experiencia como presidente en momentos fue de miedo, como les dije, en parte de satisfacción. No es por presumir, pero bueno, la junta directiva que me ayudó a desarrollar cosas es la que actualmente hoy están ejerciendo como junta directiva en la asociación. Y creo que esa, en la historia de la asociación, que no tiene mucha, la historia de la asociación creo que fue la que más hizo cosas, a excepción de la de este año, porque este año ya me están superando por mucho, pero creo que es la que más hizo cosas y la experiencia creo que fue la mejor, ¿no? Porque no solamente que te acerca al estudiante universitario de tu carrera, de tu universidad, perdón, sino que te hace conocer a estudiantes de arquitectura de otros países. Tuve la oportunidad de conocer estudiantes de arquitectura de otros países a través de la asociación y, bueno, de a nivel nacional también, ¿no? Entonces creo que la experiencia fue súper gratificante, por eso es que yo enfatizo tanto en que si tienen oportunidad de meterse en alguna asociación, es bueno para trabajo en equipo y, bueno, para experiencias personales. Excelente, efectivamente es gratificante. Así que tenemos otra pregunta de Gabriela. Dice Sí. que consideras que ¿qué es mejor? ¿Trabajar apenas terminas la licenciatura en algo relacionado a la carrera estudiada o seguir estudiando una maestría? Bueno, yo no puedo, no tengo la potestad, por así decirlo, para responder esa pregunta, pero voy a dar mi opinión, ¿no? Porque, bueno, no tengo la potestad porque todavía no me he graduado y demás. Pero voy a responderla según mi opinión. Y creo que depende de cada uno. Cada estudiante tiene distintas visiones, tiene distintos, también distintas cosas a favor y cosas en contra que ayudarán, digamos, al momento de decidir eso, si hacerlo o no. Personalmente, escogería seguir estudiando. Yo creo que eh, a mí me gusta tener más conocimiento que en lugar de pasar, porque ¿qué pasa? Actualmente es así, es una realidad. Si tú te vas directamente a trabajar, vas a empezar como un dibujante. Eh, y entonces empezar a trabajar como efectivo, por así decirlo. Bien, tenemos unas últimas dos preguntas y terminamos con estas dos preguntas para seguir con el tema de la Dale. conferencia. Bien, tenemos dos, pero las voy a mezclar porque básicamente engloba el tema. Ok. Kiara y Oriana pregunta que ¿por qué escogiste realizar una tesis? Y Oriana pregunta que ¿cuál va a ser tu tema para la tesis? Ok, bueno, ¿por qué escogí hacer la tesis? Porque en mi plan puedo escoger entre hacer materias de seminario, cosas que no me llaman la atención por una cuestión de formación, o puedo escoger tesis. Tengo que hacer práctica y tesis. Entonces, la tesis creo que es más, tengo mayor, o es más productivo para mí hacer una tesis por una cuestión de investigación y de experiencias, ¿no? Este,
¿Y en qué he pensado hacer la tesis? Creo que es un tema confidencial, una cuestión de que estoy todavía trabajando en el tema. Y bueno, ustedes saben que se puede robar los temas de tesis fácilmente. No digo que lo vayamos a hacer. Voy a dar unas pistas de qué puede llegar a ser. Es acerca de patrimonio histórico y cómo adaptar ese patrimonio histórico a una infraestructura turística que le sirva a la economía del país. Muy bien. La última pregunta es de David de nuevo. Sí. Él pregunta que ¿cuál es tu pensamiento o tu motivación para seguir en la carrera? Mi motivación para seguir en la carrera okay, y el pensamiento. ¿Por qué sigo en la carrera? Yo creo que es por la pasión que le tengo a la misma carrera y por lo que me gusta el diseño y por lo que disfruto haciendo las cosas. No digo que si no disfrutas haciendo las cosas o haciendo planos, siempre hay cosas que te gustan más o menos dentro de algo, ¿no? Pero creo que si no disfrutas en general sobre la carrera, es que estás en una carrera equivocada, porque esta carrera, no digo que lo estés porque no sé realmente si estás o no, en cuanto a la carrera ahí metido como tan como yo, tan apasionado, ¿no? Yo soy un loco por la arquitectura. Pero creo que la motivación más grande en cuanto a seguir la carrera es esa. Cuánta pasión le meto a las cosas que hago, y ahora en los temas que siguen les voy a explicar cuáles son las satisfacciones más grandes que yo he tenido personalmente que me alientan, digamos, a seguir estudiando arquitectura. Bien, así ya concluimos la primera ronda de preguntas, así que puedes seguir con la conferencia, Julián. Dale, perfecto. Entonces, bueno, gracias a todos por las preguntas, esas estuvieron muy interesantes. Voy a seguir con el tema de cómo desarrollar la proactividad, porque es un tema, quizás es el más complicado, porque el saber qué es proactividad no es difícil, eso lo buscamos en internet y ya sabemos qué es, ¿no? Ahora, cómo aplicar o cómo desarrollar la proactividad, o mejor dicho, cómo yo la desarrollé, puede llegar a ser más complicado. La gente que nos rodea también tiene mucho que ver con esto. Si nosotros nos rodeamos de gente que se la pasan haciendo fiestas y yendo a la universidad solamente para conocer gente, quizás no sea el mejor entorno como para crecer en cuanto a proactividad. Eso, digo, hay un balance, ¿sí? Que lo voy a tocar de inmediato. O sea, el ser proactivo, el tener éxito en la vida son un balance de muchas cosas. Y el ser proactivo tiene que ver con un balance entre meterle mente y meterle tiempo y pasión a tu carrera, y la segunda, que es algo que yo no he sabido manejar, que tiene que ver con saber manejar tu vida social y personal. Las cosas a nivel social, en algún momento pensé que eran como que, hey, te estás quedando atrás porque no te pones a estudiar o porque no eres proactivo en tu universidad, como yo lo he estado, o creo que lo he estado haciendo. Y no va por ahí, creo, el tema, porque si uno no tiene un balance de las cosas que uno hace en cuanto a proactividad, porque tú puedes ser muy profesional, pero si no tienes un balance entre la vida social, entre tu vida social, no tienes amigos, no tienes nada que te apoye por fuera, solamente te enfocas en la universidad, o en el trabajo, en lo que sea el tema que toques, es muy complicado tener un éxito a futuro, por lo menos a mediano o largo plazo. Quizás a corto plazo te puedas ver los resultados fáciles, ¿no? Pero a mediano o largo plazo sea más complicado quizás. Entonces la gente que nos rodea puede tener mucho que ver con esto, ¿no? En cuanto a, bueno, mis experiencias, como les dije, no he desarrollado de la mejor manera, estoy aprendiendo muchísimas cosas, entre una de ellas el tema del balanceo entre la vida social y la vida profesional estudiantil, por así decirlo. Entonces, creo que tiene que haber un balance muy delicado ahí, que tienes que saber manejar muy bien, ¿no? Y no solamente con amigos,
no con tu familia, sino con amigos, familia por lo general, esas dos cosas. En cuanto a mis experiencias, bueno, he tenido, como les dije al principio, he tenido muchas experiencias. Este render que están viendo ustedes actualmente en la pantalla no es mi mejor render, sinceramente, no es nada bonito, de hecho los colores son una locura. Pero esta imagen representa, de toda la presentación, es la que más representa para mí, en cuanto a mi vida estudiantil. Este proyecto sí se desarrolló, fue una propuesta que se hizo para la empresa Coleche, una cooperativa en Chiriquí, que es una tienda más que nada de venta de insumos para insumos agropecuarios. Y la pongo acá no para agrandarme o para creerme, digamos, alguien importante, sino porque creo que, y hay muchos estudiantes de esta conversación, de hecho, que tienen sus propios proyectos reales o que han hecho intervenciones reales. Pero creo que es bueno mostrarlo porque este proyecto tiene mucho que ver con mi proactividad o lo que yo creo que he avanzado en mi vida estudiantil. Estas son imágenes de la inauguración del proyecto. Y tiene que ver, el mostrar esto tiene que ver con que no nos podemos limitar. No nos podemos limitar solamente a lo que nos dan en la universidad, si se quiere ser proactivo, ¿no? No nos podemos limitar a lo que nos dé la universidad en cuanto a investigación, no nos podemos limitar en cuanto a... Y sí, puede sonar aburrido, pero créanme que si se basan en todo lo que he hablado hasta ahora, que tiene que ver con la pasión, con lo que uno estudia, lo que le gusta, creo que no tiene que haber problemas. Este proyecto se inauguró en enero de este año. No he tenido posibilidades de ir por, bueno, ya ustedes saben cuál motivo, pero para mí, bueno, creo que es uno de los, creo que fue una de la punta del monte, cuando una de las cimas, no me salía la palabra, en cuanto a mi vida estudiantil, ¿no? Por una cuestión de que, bueno, tener un proyecto ya desarrollado, eso solamente fue un tema de diseño de interiores, nada más, la distribución de los espacios. Pero bueno, es muy gratificante poder ver hecho algo con lo que uno hizo con tanta pasión. Verlo hecho ya es algo que tiene mucho valor para uno personalmente. Entonces, como les dije, básicamente en estos 3 slides era más como para no limitar un espacio de confort, como dijo bien Clemente al principio, donde nos ayude a nosotros a seguir creciendo. En cuanto a, bueno, van a seguir pasando las diapositivas como fue al principio. Y vamos a entrar ya en el tercer punto, porque sabemos que este tema no es nada divertido, pero bueno, vamos a entrar en el tercer punto que tiene que ver ya con la ejecución de la proactividad. Cómo desarrollar este tema de la proactividad, porque ya vimos qué es lo que es, ya vimos cómo desarrollarla y ahora vamos a ver cómo ejecutarla. Desarrollar y ejecutar no es lo mismo. Desarrollar es más como hacer crecer la proactividad. Y ejecutar es como ejecutar la redundancia en la vida real, ¿no? La superación a nivel personal tiene que ver mucho con las preguntas que hicieron recién, que estuvieron interesantes. Porque la superación a nivel personal te dice que eres proactivo. Si tú no te superas en el día a día, ahí Paola creo que está escuchando y puede ayudar a mi idea de que si uno no se supera, digamos, a nivel personal, es muy difícil que uno tenga una proactividad, ¿no? La superación a nivel personal tiene que ver ya con, yo la dividiría en 2 cosas, en las debilidades y las fortalezas. Y voy a poner como ejemplo un proyecto cualquiera. Si yo en el proyecto fui la debilidad de que me quedé sin, como suele pasar en arquitectura, me quedé sin tiempo para desarrollar el proyecto, esa fue mi debilidad. Ok, ¿cómo la trabajas? Bueno, simplemente te pones a ver cuáles fueron las debilidades de tu proyecto y el día de mañana, cuando te toque hacer el siguiente proyecto, bueno, ya sabes que tienes que tener en cuenta el tema, el tema del tiempo, ¿no? Administrar mejor el tema de los tiempos como para desarrollar mejor el proyecto. Y el tema de las fortalezas es lo que más se trabaja
hay muchos lugares, muchas páginas de internet que te dicen que tienes que trabajar más en las debilidades que en las fortalezas. Y yo creo que es al revés. Las fortalezas tienen que ser trabajadas de igual manera que las debilidades. Las debilidades son debilidades y se pueden corregir, pero las fortalezas, si no las mantienes, se te van a convertir en debilidades. Entonces, una fortaleza X podría ser mis renders o mi proyecto. Mi proyecto fue el mejor de la clase, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer en el siguiente proyecto? Tu proyecto va a ser inferior al de tus compañeros en la próxima clase, no. Va a seguir siendo el mejor y vas a tratar de mantener, digamos, esa constancia de éxito dentro de tu vida estudiantil. No sé si me explico con esas dos divisiones. Así que creo que la satisfacción a nivel personal sería eso. Después viene la satisfacción de la gente que te rodea. En mi caso, mis padres. He tenido buenas noticias a lo largo de mi carrera y la satisfacción que uno ve en los padres o en la persona que más te inspires dentro de tus círculos, independientemente sea tu padre o tu amigo o lo que sea, la satisfacción que uno ve en las otras personas sobre algo que uno hace creo que es más gratificante que cualquier otra cosa. Eso creo que ellos personalmente a mí me pagan la carrera mis padres, y eso es algo con lo que voy a estar agradecido toda mi vida, pero creo que la satisfacción y cómo uno puede retribuirles, digamos, creo que ayuda también a la parte de cómo mantenerse de pie en la carrera, que tiene que ver con la pregunta que hacía Julián, tiene que ver con eso, ¿no? En cuanto a cómo gratificar tus círculos y que ellos te gratifiquen a ti a la misma vez. Después, bueno, hay un tema con hay un tema con el término de proactividad que se ve mucho en internet y se ve mucho en todos lados, en cursos que hay en internet hoy en día, plataformas de cursos online hay un montón. Y se dice que la proactividad es igual al éxito. Yo no estoy de acuerdo con ese término. La proactividad no es el éxito. La proactividad, el éxito, vamos a decir, el éxito está a 1 kilómetro, yo recién estoy a 2 centímetros. La proactividad es más bien el camino que se tiene que llevar para llegar al éxito. No creo que sea tan fácil llegar al éxito. El éxito se consigue con mucho trabajo, mucho esfuerzo, y a mí personalmente me falta muchísimo para llegar al éxito, pero la proactividad es uno de los pasos que se tienen que dar, que te pueden ayudar para llegar al éxito. En cuanto a... La otra vez me acordaba, porque ahí está Clemente aprovechando que está, no tienes que hablar ni nada, solamente era para comentar una de las cosas que veíamos en cuanto a la asociación. Las certificaciones, porque hoy en día son muy importantes, y hablando de los cursos también, todo el mundo quiere tener certificados por todos lados. Y los certificados, yo hago una pregunta, o sea, tú tienes 50 certificados sobre AutoCAD, ArchiCAD, Revit, SketchUp, etcétera, etcétera, etcétera. Y el día de mañana tú vas a la entrevista de trabajo y le muestras tu currículum al dueño, al arquitecto o al que sea con el que estés trabajando. Y le dices, no, yo tengo 50 certificados. Ah, ok, te dice el dueño. Entonces, ¿cómo sabes usar Revit? Sí, mire, aquí tengo el certificado. Perfecto. Bueno, demuéstrame que lo sabes usar, enfrente mío. Y ahí la gente como que, pues, hay dos tipos de personas. Los que tienen certificado y saben sobre el tema del certificado, y hay gente que tiene certificados nada más para cumplir y tener algo en el currículum. Entonces, es muy delicado. Creo que hay que tocarle este tema en la parte de la proactividad, porque los certificados son algo muy delicado. Hay que tener mucho cuidado con qué mostrar en el currículum y demás, todo en cuanto a proactividad, porque es interesante mencionarlo. Y tienen que tener en cuenta de que las certificaciones no son tan reales como dicen ser. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y bueno, ya para finalizar, creo que tengo que mencionar el tema de la demostración de las cosas que yo hago, cómo ser extrovertido, ¿sí? En cuanto a la proactividad, ¿sí? Estar interesado en cualquier tema sobre arquitectura, estar interesado en temas de investigación sobre arquitectura, en estar interesado en cómo mejorar. Parece que conozco estudiantes que son muy buenos,
cuando les dicen, de hecho hay veces que yo me incluyo, cuando me dicen que algo no está bien en mi proyecto es como que no me gusta, ¿no? Pero uno, creo que ahí es donde, creo que ahí viene la parte de las debilidades y las fortalezas. Si uno sabe trabajar, si uno es proactivo y si uno desarrolla bien toda esta información que les di, no tiene que tener problema por ningún lado sobre el tema de las críticas, ya sean constructivas o destructivas. Así que bueno, nada, abro de nuevo el espacio de preguntas y bueno, doy por finalizado, digamos, el contenido del webinar y dejo abierto acá para que Clemente hostee las preguntas. Bueno, y disculpa Clemente, yo quisiera hacerte a ti una pregunta, Julián, y felicidades por esta exposición. Me encantaría saber preguntar referente con el tema del empleo, porque viendo la situación de actualmente y el tsunami que se dio en todas las empresas, incluyendo arquitectura, y viendo la virtud que tiene el sistema de Internet y el Zoom en vez de estar reunido en una oficina, ¿tú consideras conveniente que se pueda hacer través de freelancer en estos momentos? Obviamente después que pase la crisis. Trabajo de freelance. Trabajo de freelance, pero dependiendo, bueno, depende del área en el que estés trabajando el freelance, pero ¿en qué área te especificas? Vamos a decir, por ejemplo, en visualización. En visualización, ok. Visualización te refieres, supongo que te refieres a renders y demás, ¿no? Así Creo no es. Sí, creo que no es mayor tema eso. Yo, de hecho, todos los trabajos, este que está aquí, perdón, este fue un proyecto que se hizo en Argentina y lo hice, no se hizo específicamente, no se construyó, pero sí fue una propuesta que se mandó a Argentina y se hizo a través de freelance, ¿no? Se hizo sin estar contratado para nadie y demás. Y creo que en la actualidad no hay limitantes en cuanto a trabajar como freelance. Ahora, el tema es que el único stop que tienes ahí es que las empresas constructoras no están trabajando por ningún lado y tu visualización o lo que sea que estés trabajando no se va a poder ejecutar a corto plazo, ¿me explico? Entonces, no creo que sea una limitante, porque el trabajo freelance se pueden hacer sin problema. De hecho, el proyecto de Chiriquí que se realizó, la tienda esa, físicamente fui solamente una vez. Ya después todo lo otro se mandó a través lógicamente yo no vivo allá, entonces todo se mandó a través del internet. Pero sí, básicamente eso. No creo que haya limitantes en cuanto a trabajar como freelance, sí hay una limitante en cuanto a los trabajos actualmente por una cuestión de que la infraestructura de la construcción no está parada. Perfecto. Y una última pregunta. ¿Tiene algún referente de motivación que te mantenga activo o eres nada más tú mismo? No, sí, obviamente tengo, si fuera yo mi mismo motivador, sería, creo que creo que ya estaría muerto porque la gente me mataría por ser tan agrandado, ¿no? Pero no, sí, tengo muchísimos. De hecho, este proyecto que está mostrando actualmente fue basado en los arquitectos que a mí me matan, son para mí los mejores, para mí personalmente, en cuanto a arquitectura moderna. Le Corbusier y Mies van der Rohe son los referentes míos en cuanto a arquitectura modernista. Pero bueno, después hay un tema largo para hablar si se quiere hablar sobre referentes. Pero en cuanto a modernismo, solo hay otros. Y entonces damos pie a las más preguntas. Pueden hacerlas por el chat de Zoom o por el grupo WhatsApp. Tenemos una pregunta de Rebeca. Ella te pregunta que ¿cuál ha sido la materia más desafiante con la que te has cruzado? Materia más desafiante con la que me he cruzado. Creo que diseño arquitectónico con un profesor que se llama Alejandro en mi universidad. No recuerdo el apellido, si te lo acuerdas, Clemente lo dices, no recuerdo. Alejandro Rodríguez. Alejandro Rodríguez. Creo que ese diseño arquitectónico tuvimos que diseñar un centro de rehabilitación femenino en el cual teníamos que... Bueno, el profesor es muy exigente, creo que ustedes lo conocen.
Y más exigente, ¿por qué? Porque, bueno, justamente en ese cuatrimestre yo estaba trabajando, estábamos metidos en el concurso también de biomuseo, entonces habían muchas cosas encima y, bueno, eso hizo que se complicara, ¿no? Materias difíciles siempre hay, creo que esa fue la más desafiante para mí. David nos pregunta que él quiere saber qué es el freelance. Freelance, ok, freelance es cuando trabajas, ¿sí? Trabajas para alguien, sin embargo no hay un contrato de por medio y puedes hacerlo a través de distancia, ¿no? Puedes hacer un proyecto en Suiza, estando aquí en Panamá, y te manejas sin un contrato. Obviamente hay un contrato, parte de palabra, por así decirlo, pero no hay un contrato estipulado, escrito, donde tengas que firmar y demás. Y son por lo general trabajos a distancia. Bien, tenemos una pregunta de Paola Ramírez. Ella te pregunta que tú mencionaste que la productividad es parte del camino hacia el éxito. Así que, ¿cómo definirías el éxito para vos? Ok. Bueno, Pau, me la estás poniendo difícil ya. Ok, el éxito, sí, de nuevo refuerzo esa frase que dije, que la proactividad es el camino al éxito, no es el éxito, sino el camino al éxito. Y creo que el éxito se basa más que nada en el desarrollo en cuanto a pasión y en cuanto a saber cómo manejar las debilidades y fortalezas. Creo que el éxito se basa en poder cumplir metas que uno ya se puso. Y poder cumplirlas a las metas según la productividad y la proactividad que has tenido durante esos años, ¿no? Por ejemplo, si yo decido, quiero tener mi propio estudio de arquitectos en Panamá, donde al año podamos hacer 5 proyectos, un ejemplo, ¿no? Y bueno, y tú te esfuerzas y eres proactivo y productivo para realizar ese objetivo o esa meta que tienes, creo que a eso yo personalmente le podría definir como éxito. Ana Moreno nos pregunta, que comentaste que en la productividad habían pros y contras. ¿Cuáles serían los contras que has visto a nivel personal por ser proactivo? Bueno, por ser proactivo, lo que creo que lo mencioné en alguna parte de la charla, si no, perdón, pero tiene que ver con el desbalance de las cosas. Creo que lo mencioné. Si, por ejemplo, si eres demasiado proactivo, en algún momento me ha pasado, y no estoy muy orgulloso de eso porque al final del día tú estás tan metido en la universidad y tan enfocado con la universidad que dejas cosas de lado, ¿sí? Entre esos, a nivel personal, he dejado de lado familia, he dejado de lado amigos, he dejado de lado las fiestas, que es parte de la universidad, de la vida universitaria, y creo que eso es algo negativo, de las cosas que se pueden decir, digamos, negativas en cuanto a la proactividad. Si eres demasiado proactivo y eres demasiado enfocado en la carrera, hay esas cositas que te pueden, digamos, a llegar a afectar. Gracias a Dios, y lo menciono porque a ustedes también creo que les serviría tenerlo en cuenta, pero gracias a Dios lo he sabido manejar de a poco. Mi vida debe ser un balance, como dije, y creo que lo he sabido estabilizar, no balancear, pero sí lo he sabido estabilizar un poco en cuanto a mi vida profesional, estudiantil y a mi vida social. Bien, de momento, al parecer no hay más preguntas por ningún medio, así que vamos a esperar al menos, si no llegan más preguntas en los próximos segundos, ya podríamos dar por concluida la conferencia. Ok, creo que leí en uno de los mensajes con qué programa hago los renders. Al principio creo que está, bueno, voy a responderla, no recuerdo quién era, ahora no puedo verlo, pero la voy a responder. Los renders que yo hago, bueno, yo uso bastantes programas. Este, por ejemplo, fue un fotomontaje que se hizo en Photoshop. Por lo general uso un programa que se llama Blender. Después lo escribo por el grupo si quieren. Ese programa es un programa que se usa para hacer animaciones 3D, se usa para renderizar también.
se usa para hacer videojuegos, y tiene un motor de render, tiene dos motores de render, uno que es más efectivo y otro que es más rápido. El que es más rápido se llama Eevee y el otro se llama Cycles. Después se los paso todo por escrito porque seguramente no me entienden mi inglés, que no es muy bueno. Ese, por ejemplo, se hizo en Cycles de Blender, ¿sí? Blender se escribe B-L-E-N-D-E-R. Ese programa yo lo uso hace muchos años ya y se pueden sacar muy buenos resultados con ese programa. De igual manera manejo también Lumion, manejo Enscape en Revit, en algún momento manejé V-Ray, pero no soy el mejor en él. Photoshop lo uso muchísimo para hacer postproducción. Bueno, distintos programas que cada uno, digamos, tiene un área específica para trabajar. Por ejemplo, Photoshop, corregir la iluminación de los renders y demás, y postproducción, y bueno, Blender tiene como facilidad el hecho de que tiene un motor de render en tiempo real y se pueden ver las cosas en tiempo real. Pero sí, Blender es el que más utilizo para renderizar imágenes como las que están viendo ahora. Bien, hay una pregunta adicional de Claudia. Ella pregunta que, ¿crees que las personas con las que te rodeas han afectado en algún punto tu proactividad, ya sea de forma negativa o de forma positiva? La gente que me rodeo. Bueno, hay gente con la que me he rodeado en algún momento que no me han ayudado. No voy a decir que culpa de ellos tuve problemas, pero que quizás no me han ayudado en el sentido de mi desarrollo profesional, mi desarrollo estudiantil profesional. Actualmente tengo grupos de amigos con los que me llevo muy bien. Actualmente no estoy pasando por ninguna crisis social, pero de hecho tengo el grupo que tengo con Claudia y mis amigas que son compañeras de la universidad, son muy buenas, así que no, realmente actualmente en la actualidad no tengo ningún grupo que tenga alguna repercusión negativa sobre mí. Por lo general, positivas. Bien, creo que de esta forma podemos concluir las preguntas e ir finalizando la conferencia. Así que de parte de la asociación, te quiero dar las gracias, Julián, también por todo el apoyo que nos diste antes como asociación y que nos está dando ahora actualmente y que seguramente nos va a seguir dando. Y gracias al público que estuvo presente hoy por este constante apoyo. Les recordamos que los webinars seguirán la siguiente semana también, con el mismo horario que hemos estipulado esta primera semana. Excelente. Gracias a Enigma Colombia. Ayer no pude estar en la conferencia por un tema, tema mío ahí de acá en casa, pero bueno. Gracias a todos ustedes, es buenísimo y han cumplido el primer paso de proactividad, estando acá el día sábado. Creo que tengo muchas personas que querían estar un sábado en una webinar. Pero bueno, nada, les agradezco a ustedes y de nuevo a la asociación por permitirme estar acá. Bien, muchas gracias. Y bueno, mucha salud al público y a ti, Julián. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias.